a Dios de todo corazón. ¿Cómo se llama nuestro tema? Buscando a Dios de todo corazón. Vamos a leer Jeremías 29 del 11 al 14. Apóyenme aquí de favor, hija, en la traducción Las Américas, la Biblia Las Américas, y lo voy a leer en esta versión. No es muy diferente, hay algunas palabritas, puedes leerla en tu Biblia, Reina Valera, que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Wow, qué hermosas palabras de Dios para su iglesia. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de hace 8 días, mis hermanos? ¿Recuerdan cuál fue el mensaje de hace 8 días? Corazón que ama incondicionalmente. Pues un corazón que ama incondicionalmente a Dios, mi hermano, ¿qué cree? Siempre debe de determinar, fíjese, la dirección que Él va a tomar. Lo voy a decir en palabras de un predicador que dijo lo siguiente: la condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. Voy a volverlo a decir: la condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. A lo largo de esta serie, amados hermanos, hemos hablado del por qué es vital el corazón para Dios. ¿Por qué el corazón, mis hermanos, es importante para Dios? Esta serie, hermano, que hemos dado varios temas del corazón, y uno de ellos, un corazón conforme al de Dios, etcétera. Hemos hablado que es vital para Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el corazón determina, escucha bien, el corazón determina tus acciones, tus pensamientos y tus actitudes. La Biblia define al corazón, hermano, como el núcleo del ser humano, es decir, el ser interior donde se asienta el espíritu, es decir, entendimiento, voluntad y decisiones. El alma, pensamientos y sentimientos. Así es que la condición de nuestro corazón, mis hermanos, determinará el rumbo de tu vida. La condición de nuestro corazón, pues es sumamente importante para Dios. Repito, para Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestras decisiones diarias, no la casualidad o señales, escucha, hermano, no, sino la palabra de Dios debe forjar nuestro camino. Este asunto es muy importante para Dios, hablar del asunto del corazón. Pues solamente hay 2 direcciones de la vida, hermano: la vida o la muerte, el cielo o el infierno, la voluntad de Dios o mi voluntad. Amados, los cuales nos van a guiar por caminos opuestos. Jesús decía que un corazón no puede servir a 2 hombres. Un corazón no puede permanecer en 2 caminos que son contrarios, o la luz o las tinieblas. Recuerdo a alguien, un conocido, un familiar, que decía: no, mira, yo la verdad, yo no quiero nada ni con el diablo ni con Dios, yo me quedo en medio. Y le dije: oye, si tu religión fuera real, creería en eso. ¿Quién no le gustaría eso? Pero la realidad es que según la religión puede pensar uno así, pero según el único Dios vivo y verdadero dice que no, que solo hay un camino, y ese camino se llama Jesús de Nazaret.
Jesús el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús encarnado en forma de hombre, pero sin pecado. Así es que, mis hermanos, nosotros podemos caminar hacia Cristo, que es la vida eterna, o alejarnos de Él, que es la muerte eterna. El factor determinante, mis hermanos, es la condición de nuestro corazón. Tomando un poco el contexto, mis hermanos, de este libro de Jeremías. Jeremías en el hebreo, mis hermanos, es la palabra Yirmiyahu, que significa Jehová establece. Y hablar, mis hermanos, de este tema, de este libro, hablar un poco de su contexto, es algo muy importante para cada uno de nosotros. Jeremías 29:11, mis hermanos, es un versículo que se encuentra comúnmente, incluso en calcomanías, letreros, tarjetas. Exclusivamente el verso 11 que dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo, mi hermano, es muy usado, ¿sabe para qué? Para alentar a las personas a tener la esperanza en el futuro, que Dios resolverá las cosas para ellos. Muchos toman este texto para solo decir: mira, ten la esperanza, porque Dios va a resolver todos tus asuntos personales. ¿Y cuántos saben que cuando alguien rinde su vida al Señor, claro que el Señor cambia todas las cosas para bien? ¿Cuántos dicen amén? Mirando, digo, porque tengo algunos contactos que conozco, y sobre todo aquí en este municipio, miraba en sus redes, no porque quiera, bueno, como lo tengo de amistad, y no lo he quitado, porque conocer la buena doctrina es importante. Y la buena doctrina no refiere a una denominación o a una iglesia o a un pastor. La buena doctrina se llama Cristo. Y todo lo que nos lleva a enfocar nuestra mirada en el cielo, es decir, a Dios, es sano. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: doctrina sana hace sanos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que qué importante es comprender que Jeremías fue un profeta que sirvió durante los últimos días antes de que los babilonios llevaran a Judá al exilio. Y su ministerio continuó durante gran parte del tiempo en que los judíos, mis hermanos, permanecieron en el exilio. El libro de Jeremías es una colección de muchas enseñanzas proféticas que Dios habló por medio de Jeremías a lo largo de su ministerio. Jeremías fue una de las familias sacerdotales, mis hermanos, sumamente importantes, donde a lo largo de su juventud, porque se nos señala que él fue muy joven cuando fue llamado por Dios, se dice que este hombre era un hombre abierto y muy franco, el profeta Jeremías. Su mensaje, mis hermanos, estaba cargado de juicio irreversible sobre Judá. Por eso le pusieron, ¿cuántos han escuchado el profeta llorón? Por eso se le atribuye, claro, inspirado por Dios, el libro de Lamentaciones, porque la mayor parte del pueblo rechazaba su mensaje. Este libro, hermanos, se escribió para revelar a Israel lo concerniente a los últimos días del reino de Judá. También pues la decadencia y depravación moral y espiritual de Judá. Por eso recordemos igual el libro de Oseas, un profeta donde habló de la fornicación y adulterio del pueblo, pero de manera metáfora, en metáfora, ¿verdad? Porque hablaba de cómo se habían apartado de Dios, cómo la decadencia y depravación del pueblo pues estaba, y su vida espiritual en decadencia. Y Jeremías nos presenta, mis hermanos, yo te lo voy a omitar, tiempo no lo vamos a leer todo, puedes leerlo en casa, es de los profetas mayores porque es muy largo su libro, al igual que Isaías.
encontramos cómo los esfuerzos de Dios y del profeta en favor de la nación pues fueron casi totalmente inútiles, mis hermanos. Así es que Jeremías, en sus exhortaciones al arrepentimiento, pues cayeron en oídos sordos. La corrupción tiene su origen ¿en qué, mis hermanos? Pues en su corazón. El tema de Jeremías es exclusivamente y va directamente al corazón, porque fue Jeremías el que en el capítulo 17 verso 9 dice que el corazón del hombre es ¿qué? Malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso Jeremías dice que sin un nuevo corazón pues no habrá nuevas intenciones, porque no hay un nuevo espíritu. Cuando una vida no ha nacido de nuevo, no hay nuevas intenciones, no hay nueva perspectiva de la vida. Por eso es importante que nosotros como padres sigamos orientando a nuestros hijos, aun cuando niños en la congregación, porque ellos van a crecer y pueden tomar decisiones. ¿Por qué? Porque aquí el asunto, mis hermanos, es que la vida cristiana no se hereda, se instruye. Nosotros no heredamos la salvación a los hijos. A veces cuando mi esposa o mis hijas me agarran la comida, les digo, a ver, hay dos cosas personales en la vida: la salvación y la comida. Así es que y es cierto, hermano, la salvación es personal. Así es que para que haya nuevas metas, nuevas intenciones, nueva perspectiva de la vida, necesitamos nacer de nuevo, nacer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, no obstante, el profeta, mi hermano, no solamente había sido enviado a dar un mensaje de arrancar, destruir, arruinar y derribar, sino también para edificar y plantar. Esta misma idea, mis hermanos, en tiempos diferentes, culturas diferentes, es la misma que el apóstol Pablo, centrado en una iglesia llamada los Corintios. Vaya conmigo, primero a los Corintios, capítulo 14. Pareciera que el mismo suceso y situación de Judá, de Israel, se estaba presentando. Recordemos que es una carta, mis hermanos, en el contexto donde Pablo, pero quiero que note algo, Pablo no habló despectivamente de la iglesia, porque le llama la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santos. Esto quiere decir, mis hermanos, que el apóstol Pablo, al igual que el profeta Jeremías, ¿verdad? Eran hombres que veían al pueblo de Dios, ¿sabe cómo? Con los lentes de la gracia. Diga conmigo, lentes de la gracia. Es decir, con la gracia de Dios. Porque no, recordemos lo que el domingo mencionaba dentro de nuestro tema, decía, mis hermanos, cuando Dios nos muestre un error, una falta o un pecado, no es para condenarnos, sino para reflexionar, para analizar y ordenar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque desea lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La disciplina es dura, pero es necesaria porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Pablo habla a esta iglesia, mis hermanos, una iglesia que había desorden, una iglesia que estaba lastimando la postura pastoral, los ministerios. Hay un desorden total, y el apóstol Pablo habla no solamente para arrancar, destruir, arruinar, derribar, sino también para edificar. Y en el capítulo 14, verso 3, dice el apóstol Pablo: pero el que profetiza habla al hombre para edificación, exhortación y consolación. Así es que, mis hermanos, ¿cuántos damos gracias a Dios? Porque el Señor nos habla siempre para edificar y plantar nuestras vidas en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, la serie de relatos de carácter histórico que se irrumpen en los capítulos 30-33, pues dan lugar, mis hermanos, a diversas promesas de esperanza y salvación. Si tú lees esta carta, que te animo a que sigas leyendo tu Biblia, son mensajes de descanso y de liberación, mis hermanos, alineados junto a los relatos de la caída de Jerusalén. Es cierto.
Sin embargo, Jeremías, mis hermanos, pone en relieve la necesidad de que el pueblo, mis hermanos, aún en medio de las desdichas de sus circunstancias, mantuvieran firme su fe en la misericordia del Señor. Así es que Jeremías va a dirigir, mis hermanos, su predicación especialmente a Judá, a fin de que sus habitantes, ¿verdad?, tomen conciencia de sus propios pecados, tales como la maldad y la ingratitud. Así es que el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, como el profeta Jeremías, exhorta a cambiar la conducta, exhorta, mis hermanos, a abandonar la mentira, solicita, hermano, quitar la violencia, la injusticia y la terquedad de sus corazones, que proviene de la infidelidad a Dios. ¿Por qué? Por haberlo abandonado y por ir por otros dioses falsos. Por eso es que al inicio, ¿recuerdas cómo dije? La condición de nuestro corazón determina la dirección de nuestra vida. Regresando a nuestro verso, mis hermanos, este verso tan importante, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro, ¿y qué dice? Y una esperanza. Hermano, algo muy bueno que tenemos en los planes de Dios que tiene para nosotros, que Dios promete, mis hermanos, es el hacernos bien a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de este plan y de ese bien? La respuesta, mis hermanos, está en los versículos siguientes, que dice claramente el Señor, ¿cómo dice? Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo les escucharé. ¿Qué más? Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué más? Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y les traeré de nuevo al lugar de donde los envié, al desierto. Ahora Dios, mis hermanos, contestó las oraciones de su pueblo, pero el Señor dice: cuando me busquen de todo corazón. El Señor mismo dice: ustedes me encontrarán. Así es que Dios, mis hermanos, es restaurar del exilio a la tierra que les había prometido. Dios todavía nos habla hoy a través de una promesa que hizo al pueblo judío en el exilio, mi hermano. Por lo tanto, este texto en su contexto original, mis hermanos, es la promesa de Dios a los judíos que vivían en exilio en Babilonia. La pregunta es, mis hermanos, ¿esa promesa aplica hoy para nosotros como creyentes en la actualidad? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Nosotros podemos comprender en el contexto, mis hermanos, más amplio de toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios quiere ayudarnos a ver que, mis hermanos, que como creyentes el plan de Dios para nosotros es llevarnos a los cielos nuevos y la tierra nueva que nos ha prometido. ¿Cuántos se gozan por ello? Denle una ofrenda de palmas a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, mientras vivamos, ¿sabe cómo estamos viviendo ahorita? Como exiliados y peregrinos aquí en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros esperando la nueva creación en la que morará nuestra vida en Cristo. Primera de Pedro 1:1, segunda de Pedro 2:11, segunda de Pedro 3:13. Aquí encontramos cómo Jesús nos invita, hermano, a pedir a Dios en oración y se nos dará que el buscarlo y lo encontraremos. Mateo 7:7.
Así es que Dios promete que Él hará todas las cosas para el bien eterno de su pueblo, incluso, hermano, en momentos de sufrimiento. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:18 y verso 28 que todo lo que acontezca a los hijos de Dios obrará para bien. ¿Cuántos decimos amén? Hablar de un corazón, mis hermanos, que ame a Dios con todas sus fuerzas, implica meditar en nuestra postura actual. El domingo mencionábamos lo importante que es tener a Dios en todas nuestras prioridades. ¿Cuántos dicen amén? Pero sobre todas esas prioridades, porque en realidad pues todo se ha convertido en una prioridad. Sin embargo, debe de destacar una, mi hermano. ¿Saben cuál es? Nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios. Dios espera de un pueblo, mis hermanos, que le ame de todo su corazón. Mira, así con mucho amor, voltea con tu hermano y dile: mi hermano, ¿cómo estás buscando a Dios en estos tiempos? Meditando, mis hermanos, últimamente mis hijas, mi esposa me dicen: papá, ¿qué tienes? Papá, ¿en qué estás pensando? ¿Y saben qué pensaba? Pensaba hace poco que el Señor me levantó. Esto no lo digo con ningún sentido de espiritualoide, no. Yo no sé ustedes, pero llegamos el domingo, nos dormimos, creo que eran las 9. De hecho estaba hablando con alguien que me estaba pidiendo ahí un consejo y me quedé dormido. Hasta el teléfono estaba así doblado, ¿no? Cuando ya uno está bien cansado. Y bueno, nos quedamos bien dormidos. Pero como a las 3:30, hermano, ¡fum!, que me despierto. Yo pensé, porque normalmente me ando despertando a las 6 cuando ya tengo que llevar a mis hijas. Ya el Señor a esa hora me habla. Hermano, yo pensé que eran las 6. Cuando me doy cuenta eran 3:30 de la mañana. Tanto era así que mi esposa me dijo: no puedes dormir, ¿verdad? Le dije: no, mi amor, tú descansa. Dios está hablando conmigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios siempre va a empezar a trabajar, ¿sabe con quién? Con las cabezas, con los pastores. Soy cabeza en mi hogar. No soy la cabeza de la iglesia, no, la cabeza de la iglesia es Cristo. La cabeza de mi hogar es Cristo. Pero me queda claro, hermano, que somos los responsables de esta congregación y somos responsables de nuestro hogar. Así es que meditando a esa hora, mis hermanos, y leyendo la palabra del Señor, lo único que yo decía en mi oración era: Señor, cambia el rumbo de mi historia si me estoy equivocando y alejando de ti, pero no permitas que cambie el rumbo de tu voluntad en mi vida. Dios, mis hermanos, no busca un corazón perfecto. ¿Sabe por qué? Porque Él perfecciona el corazón que le busca. Dios no está buscando qué tan perfecto, cuántas obras has hecho, cuánto has crecido en el conocimiento. Amado, eso es un proceso. Lo que Dios busca de nosotros es un corazón rendido, que le busque, porque Él promete que lo encontrarás. Pero solamente que el Señor dice: búscame de todo corazón. Amado, un creyente que dice amar a Dios incondicionalmente le busca de todo corazón. El mensaje de hace 8 días, Dios nos llevó a seguir analizando que Él viene pronto. Amar a Dios, ¿sabe qué requiere? Mi mente, mis fuerzas, mi alma, todo lo que soy. Por eso no en balde, mis hermanos, y en vano está Deuteronomio capítulo 6 verso 5, donde el Señor le dice a su pueblo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Intención y voluntad. Ama a Dios con intención y ¿qué más? Y voluntad. Intencionalmente, hermano. Intencionalmente ordena tu tiempo. Intencionalmente busquemos a Dios. Intencionalmente rinde tu vida, rinde tu voluntad.
¿Qué más? Y de toda tu alma, es decir, pensamientos y sentimientos. Qué importante es que rindas a Dios tus pensamientos y tus sentimientos. Por eso también dice, y con todas tus fuerzas, es decir, obediencia inmediata en sacrificio vivo. Cuando Dios nos hable, aprendamos a obedecer a Dios inmediatamente y decirle: Señor, aquí estoy en sacrificio vivo. Por eso es que el creyente que ama a Dios incondicionalmente requiere ¿de qué? De intención y voluntad, mis hermanos. El mensaje de Dios por medio de Jeremías era motivarlos a hacer lo que están haciendo, mis hermanos, pero ¿sabe cómo? Con intención, con el deseo. Israel, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué me sacrificas becerros? Por ejemplo, mira, hermano, en Isaías 66, acompáñame por favor, Isaías 60, perdón. Todo este libro de Isaías, mis hermanos, se conoce como la Biblia pequeña. ¿Sí sabías? Cuando tú lees Isaías, estás leyendo la Biblia pequeña. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? 66 libros. ¿Y cuántos capítulos tiene Isaías? Bueno, en esos 66 capítulos, ¿sabe qué encontramos? A Dios hablándole a su pueblo. Y en el capítulo 60, el Señor exhorta fuertemente, 66, perdón, mis hermanos, 66, y dice en el verso 2: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero mire lo que dice en el capítulo 3: el que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja es como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. En otras palabras, mis hermanos, tanto los sacerdotes como el pueblo estaban haciendo las cosas, pero ¿sabe cómo? Sin intención de obedecer a Dios, sin intención de amarlo. En Isaías capítulo 29, verso 13, el Señor le dijo lo siguiente: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido, ¿qué dice, hermano? Enseñado. En otras palabras, mis hermanos, no es la mucha utilidad que estos hombres se desvivieran en todos sus sacrificios. Así es aplicado a la iglesia, amados, y principalmente para con su pastor, porque Dios me estuvo hablando, porque yo se lo pedí. Yo le decía: Señor, si ya vi todo lo que hice el año pasado, cometí errores, hice cosas que no se asusten, tampoco no vayan a los extremos. No. ¿Cuántos saben que tenemos y cometemos errores los pastores? Que nos falta madurar en muchas cosas. Pero yo sí quiero dejar bien en claro, hermano, que este pastor sabe bien en quién ha creído, pero también sabe bien que tiene autoridades. Mi primera autoridad es Cristo, pero también tengo autoridades terrenales, a los cuales siempre voy a reiterar mi fidelidad como pastor para cumplir fielmente la obra del ministerio. Primero, para darle cuentas a Dios, pero también para mis pastores. ¿Por qué digo esto? Por la responsabilidad que tenemos y que pesa en el corazón de dirigir al pueblo de Dios, ¿sabe qué? A cumplir la voluntad de Dios. Esta iglesia, mis hermanos, no quiere cumplir solo con actividades
Porque ¿recuerdas al Señor que dijo? Si no es Jehová el que edifica la casa, en vano los edificadores. Así es que, mis hermanos, por mucho que nos esforcemos, si no es de corazón, no se escuchará nuestra voz. Por mucho que me esfuerce como pastor, si no reflexiono y evalúo en las cosas que no hice bien el 2025 para corregirlas el 2026, por mucho que me esfuerce, mi voz no se va a escuchar. Bueno, pues tu pastor también te alienta a ti, iglesia y ministerios. Este año, hermano, es un año más de desafíos. Este año es un año que tú y yo, mis hermanos, todas las actividades que cumplamos en esta congregación sean de corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué? Porque de lo contrario no se escuchará nuestra voz. Se cuenta, hermano, de un pastor que soñó que iba a la iglesia con un ángel como mentor y guía. Y cuando uno de los bancos de la iglesia estaba llena, cada una de las bancas y bancos, sillas de la iglesia, mis hermanos, estaban llenos. Pero, ¿qué cree? Pasaba algo raro. ¿Qué? Se dice que el pianista, el guitarrista, el bajista, el baterista, todos tocaban, pero no se oía ninguna música. El coro se levantó para cantar, sus labios se movían, pero ¿qué cree, hermano? Pero no se escuchaba nada. El pastor subió al púlpito, hermano, para leer las escrituras, pero ¿qué cree? Hasta hacía muecas, pero no se escuchaba nada. La congregación parecía articular una oración, pero no se oía nada. Así que por fin el hombre se volvió y le preguntó al ángel: ¿qué significa todo esto? Veo que se está celebrando un servicio, pero no escucho nada. No oyes nada porque no hay nada que oír, respondió el ángel. Tú ves este servicio tal como Dios lo ve. Y son las palabras que Jesús le dijo al pueblo de Israel en Mateo 15:8, cuando le dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Estas personas, decía el ángel, no ponen su corazón en lo que están haciendo. A veces ponemos nuestro corazón por aquellas cosas que padecemos, que queremos, etcétera, etcétera, pero nuestro corazón está alejado de Dios, mis hermanos. Así es que estas personas, mis hermanos, necesitaban hacer algo. ¿Qué? Bueno, se dice que preocupado el pastor le decía: ¿y entonces qué está pasando? El ángel le decía: mira, este servicio es un servicio de adoración, pero sin sonido. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen, lo hacen no de corazón. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios escucha solo todo aquello que procede de un corazón agradecido, de un corazón que dice: Señor, gracias por darme la vida, gracias porque hoy abrí mis ojos, gracias, Señor, porque mis pulmones siguen funcionando, gracias, Señor, porque mi vista todavía te puede ver en tu palabra. En otras palabras, mis hermanos, es valorar con sinceridad interna en nuestras acciones externas. Mire, son importantes nuestras acciones externas, todo lo que tú hagas para Dios, pero no van a ser oídas si no son con sinceridad. Esto significa, mis hermanos, que la autenticidad de un corazón que ama a Dios es aquel corazón que rechaza la hipocresía. ¿Cómo? Que solo vivimos de apariencia. Debemos ser intencionales en nuestra búsqueda con Dios. Así es que mientras el ángel hablaba, se dice que oyeron a un niño en la última fila de las bancas diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. De repente el pastor le dice al ángel: ¿estás escuchando la única parte de este servicio que Dios oye? Y le dijo el ángel: claro, porque lo que el niño está diciendo lo cree realmente y lo dice de todo corazón. Ahora entendemos, mis hermanos, lo que Jesús quiso decir en Mateo 18 del 1 al 5 cuando dijo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, ¿qué dice, hermano? Lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No está hablando, como una ocasión me acuerdo que el pastor Chuy daba una enseñanza, que él estuvo en una congregación donde el pastor decía: si no son como niños, no entrarán como el reino de los cielos. ¿Y sabe cómo empezaban a hacer todos los de la iglesia? A gugu, y se metían el dedo. Hermano, literalmente, Pero no, la Biblia no refiere a eso. Refiere a la fe que un niño tiene. Por ejemplo, cuando le decimos a nuestros hijos: te voy a llevar a un parque, ¿qué hace el niño? ¿De veras? ¿De veras? Y pasó un día, pasó 2 días, 3 días y nunca lo llevaron. Pero no hablo de eso, eso ya es otro. Ahorita vamos allá. Aquí es la fe que ellos tienen. Así es que, mis hermanos, Jesús utiliza estas palabras para confrontar a quienes, a los fariseos y escribas, mis hermanos, porque ellos priorizaban las tradiciones humanas sobre mandamientos divinos. Así es que lo que Jesús hace en estos versículos, donde le dice al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de ti. Lo que hace Jesús, mis hermanos, pues es llevar a profundizar a los discípulos que le acompañaban. Los labios, mis hermanos, del pueblo de Dios, los labios del pastor, no debe de quedarse solamente en buenas acciones, buenas intenciones, sino con un corazón entendido de lo que implica, hermano, tener una vida transformada, un interior lleno del Espíritu Santo. Porque un corazón lleno del Espíritu Santo promueve una verdadera adoración y genuina. ¿Cuántos dicen amén? Va a alinear nuestra vida, va a alinear nuestra adoración, va a alinear nuestros pensamientos. Así es que un corazón sincero, mis hermanos, un corazón que busca a Dios de todo corazón, valga la redundancia, hermanos, contrasta con la falsa religiosidad, con la fe auténtica. Que incluso, mis hermanos, una falsa religiosidad, una falsa religión, pues lleva a una vida tibia, que es criticada en Apocalipsis 3:16. Cuando digo criticada, es lo que usa el autor a los Hebreos, que dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que viene y penetra, critica, ¿qué? La conducta, nuestro estilo de vida. Pero es una crítica constructiva. No es una crítica de criticón, ¿verdad? Del griego malintencionado. No, es una crítica del griego constructiva, que nos lleva, hermano, a remover nuestro servicio a Dios. ¿Para qué? Para que al asistir a nuestras reuniones, mis hermanos, que no está mal, que todos vengamos, que estés en el llamado para servir a Dios, se convierta solamente en una tarea o en una rutina, mis hermanos, porque corremos el peligro como iglesia de caer en esto, en solamente hacer lo que hacemos por rutina o como una tarea más, una actividad más de nuestra religión. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere, hermano, es que como iglesia, en todo lo que hagamos para el Señor, sea de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si estamos aprendiendo de una relación real con Dios, pues debemos ser intencionales y poner el corazón en lo que haces y en lo que dices. Debemos ser intencionados. ¿Por qué? Bueno, porque
los pensamientos de Dios para nosotros son de paz, amén, no de mal. La palabra planes, mis hermanos, que es pensamientos, conllevan a la palabra hebrea, son varios términos, pero hay una que es hesbon, y esta palabra habla de evaluación, mis hermanos, como un pensamiento racional en la toma de decisiones. Y esta palabra, estos planes que Dios tiene para nosotros, te decía, primeramente tienen que ver con nuestro futuro próximo. ¿Y sabe cuál es nuestro futuro próximo? El reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, mis hermanos, mientras estemos en esta tierra, tú y yo debemos aprender a buscar a Dios como de todo corazón. Todo lo que tú hagas debe ser hecho de corazón, sobre todo, mi hermano, si se trata de nuestra relación con Dios. Tú y yo debemos aprender, mis hermanos, que estar en casa y tener nuestro tiempo de oración no debe de ser como una rutina. Porque nuestra búsqueda con Dios, mis hermanos, no inicia en la iglesia, inicia en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Inicia en una relación sincera con el Señor. Así es que tú y yo, mis hermanos, debemos buscar a Dios con sinceridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios tiene planes para nosotros, bienestar para su pueblo. Dios tiene una voluntad ya trazada en su palabra, mis hermanos. Así como Dios para estos judíos cautivos en Babilonia, mis hermanos, quien regresarían a su tierra después de 70 años, Dios no desea el mal para sus hijos, tenía planes buenos para cada uno de ellos. Por ejemplo, el salmista nos lo recuerda, Salmo 138, donde dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Dios tiene planes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esos planes, dice el Señor, conllevan propósitos. ¿Y cuáles son esos propósitos? Bueno, pues Dios nos ha dado dones y talentos a todos los que estamos aquí. Alguien me decía: pastor, yo creo que yo no tengo ningún talento. Le decía: ¿por qué? No sé ni cantar ni tocar, no sé ni enseñar, no sé evangelizar, no sé. Le dije: no, espérame, poco a poquito. Pero por lo menos todos tenemos un don. ¿Sabe cuál es? El don de la reconciliación. Segunda a los Corintios 5:19. Dios nos ha enviado, desde el verso 18, dice que Dios nos ha enviado ¿a qué? A reconciliar al mundo con Cristo a través del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Dios tiene planes, algunos ya estamos en esos planes. Por ejemplo, pues ya hoy yo no, a estas alturas yo no puedo decir: Señor, ¿qué propósitos tienes para? No, yo ya lo sé. Ahora, ¿quién más ya sabe aquí cuál es su propósito de vida? ¿Nadie? Ay, bueno, no me asuste. ¿Cuál es? Alguien llegaba: pastor, estoy bien preocupado porque no sé cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué? ¿Y cuántos años de cristianos tienes? 82 años. Y a estas alturas, amados, todos debemos saber cuál es el propósito principal de nuestra vida. ¿Sabe cuál es? Glorificar a Dios, vivir para la gloria de Dios. Por eso es que Pablo dice a los colosenses que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si algo Dios mira es la intención de lo que hacemos. Una vez, hermano, que tú y yo identificamos la voluntad de Dios, yo te decía: bueno, yo ya sé cuál es la voluntad, de glorificar a Dios, pero hoy sé que tengo un ministerio como pastor. Hay otros que tienen el ministerio de audio y video, música, maestros. Sin embargo, bueno, alguien podría decir: bueno, pastor, y yo, bueno,
¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Regresemos a Jeremías, por favor, capítulo 29. Jeremías 29. Y nos dice el verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, Dios ya tiene para nosotros, mis hermanos, un destino, valga la redundancia, predestinado. Él ya predestinó el rumbo para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, ya tenemos un destino. El primer destino es el reino de los cielos, en Cristo Jesús. Pero en segundo lugar, mientras estemos aquí, mis hermanos, ¿sabe qué es? Es servirle. ¿Y cómo le vamos a servir? En primer lugar, predicando el evangelio. Predicándole a toda criatura que necesita la salvación y solo se encuentra a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, no es que vengas y le digas a la gente: necesitas a Cristo en tu corazón, reciba a Jesús y ya eres salvo. No, dale el mensaje de salvación y tendrá que involucrar su corazón, y hay un proceso. Amén, hermanos. Aquí el punto que Dios tiene para nosotros es el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis a orar a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si algo hace nuestro principal intercesor, hermano, ¿quién es nuestro principal intercesor? Cristo Jesús. No hay preintercesor ni intercesora. No, solamente un intercesor. Solamente hay un regenerador, que es el Espíritu Santo. Solamente Cristo, hermano, es el que intercede por nosotros. ¿Y sabe cuál es el propósito de la intercesión de Dios como el Espíritu Santo, que intercede por nosotros aun cuando nosotros no sabemos qué pedir? Que cumplamos la voluntad del Padre. Tú y yo, mis hermanos, estamos aquí para cumplir la voluntad del Padre. Y para cumplir la voluntad del Padre, pues necesitamos conocerle. Por eso es que Pablo, hermano, mire rápidamente en Colosenses capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, aquí dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, déjame hilar un poco de toda nuestra serie, porque hemos hablado del corazón, lo importante de ir cambiando el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Un corazón nuevo, la importancia de este corazón renovado. Bueno, pues para tener este corazón renovado, para que sea transformado, para que haya temor, para que respetemos a Dios en todo, mire, en lo que vemos, en lo que escuchamos. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué tocas? Hombres que guardan su matrimonio, mujeres que guardan su matrimonio, o hombres que viven solos pero se guardan para Dios, mujeres que viven solas pero se guardan para Dios, jóvenes que se guardan para Dios, adolescentes que se guardan para Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? Diga conmigo: humillación e invocación, es decir, comunión. Ahora, otro principio que encontramos, mis hermanos, en Jeremías, es que dice el Señor: yo tengo planes, tengo propósitos para ti. Ahora, ¿qué debemos hacer? Búscame de todo tu corazón. En otras palabras, mi relación con Dios, mi comunión con Dios determinará el rumbo de mi vida. ¿Alguien dice amén? Amados, como iglesia debemos tener claro este propósito de la comunión con Dios, nuestra comunión con Dios. Si queremos un corazón nuevo, un corazón perdonador, un corazón como el del Señor, temeroso de Dios, ¿qué necesitamos? Comunión con Dios.
Podemos tener mucho conocimiento, pero si no hay comunión con Dios, ¿cómo le vas a oír? No, voy a leer la Biblia, ya sé que quiero escuchar a Dios. Lee tu Biblia en voz fuerte. Sí, es cierto, pero eso no lo es todo. El Señor, ¿qué quiere de nosotros? Humillación. Si mi pueblo se humillare y me invocare, yo descenderé y me manifestaré. Amados, qué importante es entender que necesitamos dirección de Dios. Diga conmigo, necesito la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La oración, mis hermanos, es el medio principal por el cual la iglesia discierne lo que Dios quiere hacer. Esto que yo te estoy enseñando, hermano, se puede quedar solamente como algo que escuchaste, pero si no lo viviste y no lo experimentaste, ¿cómo puedes predicarlo? ¿Cómo podemos predicar del poder de Dios cuando tú mismo no lo has experimentado? Pero lo podemos hacer porque hay algo. No, cumple. Es tu tarea. Amado, una tarea sin intención no recibe galardón. No estoy hablando del galardón de la salvación, no, estoy hablando de ver algo. En Hechos capítulo 13, hermano, rápidamente, Hechos capítulo 13, verso 2 y 3, Lucas dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? Y los despidieron. Jeremías, mis hermanos, tenía que tener una vida de oración. Si no, ¿cómo él puede decirle al pueblo: oren, invoquen a Dios, cuando él no lo hacía? Por eso Jesús reprendió a los fariseos, hablando acerca de la oración en Mateo capítulo 6. Porque en el capítulo 6, verso 1, Jesús les dice: guárdense de hacer su propia justicia. Y cuando Jesús llega en el punto del versículo 5, ahí Jesús les dice, ¿qué les dice? Acerca de la oración. Y cuando ores tú, ora con tu Padre en lo secreto. Pero dice algo: no seáis como los fariseos, o sea, hipócritas. ¿Qué quería decir? Pues sus labios confesaban amar a Dios, pero sus hechos demostraban lo contrario. ¿Saben qué hacían ellos? Dice que oraban: no sean como los hipócritas. Fariseos, ¿qué? Que oraban en toda la iglesia, ¿sí o no? En el templo, que todos los vieran. Pero en realidad, cuando les habla de hipocresía, no lo hacían. Solamente, ¿qué es lo que hacían? Que aparentaban, no lo hacían de corazón. Amados, un ejemplo. Cuando nos suben una petición de oración: hermanos, ¿pueden orar? Por favor, mire, está atravesando tal familiar. ¿Y qué ponen unos? Algunas imágenes. Me involucro porque a veces pongo tiempo, yo estoy haciendo cosas de la iglesia y pongo oramos. Pero sí me tomo el minuto, el tiempo que sea propicio para orar por esa necesidad. Lo más grueso es que tú pongas una imagen, ¿sí o no? Hay un montón de figuras. El asunto es que no lo hagas. ¿Sabe cómo es eso? No se escucha tu voz. O otra postura. ¿Cuál? Pides oración para todo lo que tú necesitas, pero cuando alguien pide oración, ¿dónde está? Hermano, un ministerio de oración, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? Ministerios de oración. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías está invitando al pueblo a que tenga un ministerio de oración. ¿Sabe qué es ministerio? Servicio. Dios quiere un servicio de corazón. ¿Por qué? Porque es lo que mantiene al pueblo sensible a la voz divina y evita, hermano, que se mueva en la carne y por emociones. Por eso es bien importante que tú y yo, mis hermanos,
porque tenemos la responsabilidad de seguir edificando y cuidando esta congregación, que tengamos, hermano, un corazón sensible a la voz divina. En Marcos capítulo 3, del 3 al 15, pero en el versículo 3 se dice: y Jesús subía al monte. ¿Y sabe a qué subía Jesús? A orar. ¿Qué significa orar? A buscar la dirección de Dios. Hermano, lo más grave de nosotros es que tengamos la oración, ¿sabe cómo? Como un ritual, como una tarea, y no de corazón. Entonces Dios, mis hermanos, quiere que tú y yo aprendamos ¿a qué? A entender la importancia de nuestra relación con Dios. Eso es lo que hace Jeremías. Yo quiero mostrarte mis planes. Yo tengo planes maravillosos contigo. Incluso podría venir a tu mente: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Pero ¿cómo serán nuestros pensamientos, sus pensamientos, mis caminos, sus caminos, si tomo la oración como una tarea? Como una, ¿qué más? Tarea, ¿y qué más? Como un ritual. En la presencia del Señor hay dirección divina, hermano. Lo que quiere decir que todo hijo de Dios debe de aprender a cultivar una vida de oración. Jesús es nuestro claro ejemplo. Mateo capítulo 6, cuando Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más, hermano? Vénganos tu reino. ¿Sabe qué implica esas palabras? Cumplir tu voluntad. ¿Cuántos quieren cumplir la voluntad de Dios? Bueno, si no la conoces, ¿cómo lo haremos? Por un lado está la palabra de Dios, hay que estudiarla. ¿Cuántos dicen amén? Pero por otro lado está la comunión con Dios, aprender a cultivar una vida de oración. ¿Para qué? Número uno, aprender a depender de Dios. Tú y yo debemos aprender a depender de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese verbo buscad, y recuerda que dijo Jesús: y el que me busque me encontrará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Nada más que dice el Señor: en todo lo que me pidas, ten paciencia. Aprende a depender de mí. La oración es aprender a depender de Dios, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa aprender a depender de Dios? Bueno, que Él sea considerado en todo momento en nuestra vida. Eso aprendamos. Hermano, como iglesia necesitamos la oración. ¿Para qué? Para fortalecernos espiritualmente. La iglesia necesita fortalecerse espiritualmente. ¿Cuántas mujeres necesitan fortalecerse espiritualmente? ¿Cuántos hombres necesitan fortalecerse espiritualmente? Bueno, pues la oración sostiene la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a tener una vida espiritual. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, velando con toda perseverancia. Y Dios nos está animando como iglesia, hermano, a volvernos a nuestro primer amor. Anímate, dice el Señor en esta noche. ¿A qué? A que nuestra vida, hermano, tenga tiempos de perseverancia en la oración. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Bueno, pues tú como iglesias que oras vas a permanecer firme contra el enemigo, firme contra tentaciones, vencerás tentaciones y caminarás en santidad. Pero si alguno llega a decir: pastor, es que siento que no puedo, tengo temor, pastor, híjole, pequé, fallé, no puedo. ¿Sabe por qué? Por falta de comunión con Dios. Pero ¿por qué, pastor, si yo oro mucho? Pues sí, pero el conocimiento sin oración, no hay acción. Ahora, cuando oremos, ¿sabes cómo debes orar? Descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque la oración carga el peso de tus necesidades. Es decir, Dios.
Ahora hay algo que hay que acomodar. ¿Ha escuchado esta frase? La oración todo lo puede. Bueno, espérame, no es en sí mismo la oración, es a quien oras en oración. ¿Y a quién oramos? Entonces es Dios, la fuente de poder de la oración. No, la oración tiene poder. Bueno, tiene poder cuando Dios la contesta. Bueno, pero hay muchos falsos profetas y muchos falsos pastores que dicen, oh, y ora y en el nombre, y hasta profetizan, y esto iba a venir a Estados Unidos, y ya pasó, ¿no? Se va a quedar Trump, y dice ese personaje X, y se autonombran y se autoacreditan acontecimientos. Pero si tú y yo analizamos las escrituras, todo está establecido, todo está escrito, y Jesús dijo, consumado es. Así es que, amados, no hablo como si yo fuera un hombre de, uy, ay, el pastor habla como si fuera de mucho. No, hablo porque tengo la necesidad de seguir afirmando este principio, la oración, para cumplir la voluntad de Dios. Gálatas 6:2 dice lo siguiente: sobrellevar los unos las cargas de los otros. En otras palabras, mis hermanos, es importante que como iglesia oremos los unos por los otros. Santiago también así lo enseña. Alguien me mandaba un mensajito y me decía, pastor, es que no quiero salir del orden de Dios, pero sentí orar por un hermano, ¿puedo orar por él? Y le dije, claro. ¿Cómo le dije? ¿Sí me entendieron? Claro. Le dije, claro que sí. Santiago dice que oremos los unos por los otros. Hermano, claro, si Dios pone en tu corazón orar, por ejemplo, ¿por qué? Por Isaac, mi hermano Isaac, o mi hermano Yael, o mi hermano Omar, bienvenido Omar, o cualquiera de nosotros. ¿No lo puedo hacer? Sí. Acércate, ole y ora por él. Dice, orar los unos por los otros. Aquí el asunto es que ya rebasemos el orden de Dios del ministerio. Ya que al final le dices, hermano, Dios me puso en mi corazón, me reveló y me dijo esto de... No, ya estás entrando en términos que le corresponden ¿a quién? Al ministerio. ¿Tú quieres ser parte del ministerio? Sí, pastor, yo quiero hablar. Pues véngase, prepárese y sirva. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el orden de Dios establecido. Amados, la iglesia necesita ¿qué? Acompañarse y respaldarse en la predicación del evangelio. Por eso necesitamos orar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la oración abre puertas, quebranta corazones y prepara el terreno espiritual para la evangelización. El Señor en su momento nos dijo, empiecen a hacer servicio de oración. Y lo empezamos a ver. Eran todos los jueves, mis hermanos. ¿Recuerdas que hacíamos el último jueves de cada mes? Era servicio solo de oración, y al final sí tomábamos un tiempo para reflexionar la palabra de Dios, pero lo dedicábamos a la oración. Bueno, pues el Señor me dijo, vuélvelo a empezar, y lo vamos a hacer. Prepárese porque el último jueves de este mes tendremos servicio de oración. Queremos ser una iglesia que viva para la gloria de Dios. Yo ya hice mi análisis y yo dije, Señor, quiero corregir esto en mi matrimonio, con mi esposa, con mis hijas, pero también con la iglesia, con los ministerios. Necesito dirección, necesito ordenarme, necesito entrar en tu orden, necesito ser un pastor que enseñe con amor y respeto, necesito entender hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde es la responsabilidad de la iglesia. Quiero hacer tu voluntad. Y bendigo a Dios por nuestros pastores, repito, porque yo estoy bajo autoridad y así voy a cumplir hasta el último día de mi vida. Yo no soy un pastor que esté solo y no lo quiero. Yo nunca diré allá afuera, iglesia independiente, Dios me libre. Atamos al diablo. No, ¿verdad? Perdón. Si no se trata de atar el diablo, es atar el corazón. Porque el corazón es que cuando se siente el dueño de la iglesia, pues quiere hacer de las... Yo no me siento ni quiero ser el dueño de la iglesia. Me queda claro que es Cristo. Ahora, quiero cumplir con todos esos cometidos y todo esto que estoy enseñando. Sí, humíllate ante el Señor.
Humillémonos ante el Señor. Hermano, va a haber una segunda parte. Así es que inclina tu rostro. Y te voy a invitar que en esta noche le digas: Señor, gracias por tu palabra. Yo sé, mi Señor, que tus planes y propósitos los vamos a ver cumplidos muy pronto cuando tú vengas. Pero también para ver un corazón cada día más perdonador, equilibrado, santo, justo, que perdona, que no guarda rencor, que es prudente, que es sabio. Necesito de una vida de oración. Mi Señor, tú me has estado hablando y creo que le has hablado a tu pueblo, pero tú siempre comienzas con la cabeza o con las cabezas. Ayúdame, Señor, para seguir formando y capacitando mi vida a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, porque redarguye nuestro corazón. Y con este corazón, Señor, quiero seguir, Dios, formando, capacitando, instruyendo a tus discípulos. Son tus discípulos, son tus hijos. Es tu iglesia, mi Señor. Yo solamente soy un colaborador. Yo solamente soy un canal juntamente con mi esposa y juntamente con cada ministerio. Mi Señor, gracias por cada alma.